Hay una columna que llamó la atención en las últimas horas, publicada en el diario El Espectador, titulada El futuro energético, hecha por Salomón Kalmanovitz. El muy respetado economista que alerta sobre altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro como devotos ambientalistas, pero que están empeñados en detener la exploración de hidrocarburos en el país y con ello, dice textualmente, atentan contra el futuro de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia y la que genera casi el 60% de nuestras exportaciones. Saludamos a Salomón Kalmanovitz, columnista del Espectador, economista, escritor y ex codirector del Banco de la República. Bienvenido, doctor Kalmanovitz, a RCN Mundo. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por su tiempo con los oyentes de RCN Mundo. Definitivamente el tema de la limitación a la exploración de gas y petróleo puede ser uno de los factores que más preocupa en este momento la economía colombiana y es quizás uno de los motivos por los cuales el dólar está tan disparado. Sí, ese es uno de los motivos por el cual tenemos una perspectiva oscura en cierta medida hacia el futuro de la exploración y explotación de petróleo y gas en el país. Sin embargo, también hay otros factores. La Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo sus tasas de interés y el dólar se ha fortalecido en todo el mundo. Entonces, digamos, son los dos factores que coinciden en haber debilitado el peso. Pero sí, yo estoy, pues es muy evidente que también la política energética del gobierno es responsable, por lo menos incertidumbre, que dentro del gobierno hay unos sectores muy radicales que parece que el presidente escucha. Entonces, mientras no haya claridad sobre el rol que juegan ellos en la definición de la política, va a haber incertidumbre y digamos eso ha tenido un impacto muy fuerte sobre la acción de Ecopetrol. Se ha desvalorizado en un tercio, 33%. Entonces, digamos, eso en el valor bursátil de la empresa creo que alcanza $900 millones. Y bueno, eso también preocupa al mercado y bueno, afecta, digamos, el mercado pues está bastante preocupado por la suerte de Ecopetrol. Sí. Profesor Kalmanovitz, si usted pudiera hacerle una sugerencia al presidente Gustavo Petro sobre estas materias, ¿qué le diría? Pues yo le diría que dejara de trinar y que deje todos los anuncios económicos en cabeza del ministro de Hacienda, que es muy competente, que es muy responsable, que es muy respetado nacional e internacionalmente, para que él sea el único portavoz del gobierno y el que dé claridad sobre lo que está pasando y lo que va a pasar con respecto a la política económica en general y la política energética en particular. Pero entonces, en línea con la pregunta de Juan Carlos Iragorri, don Salomón le preguntaría, ¿usted sí cree que el presidente Gustavo Petro oiría su consejo o al de algunos expertos? Porque ya lo decía usted, pareciera que estuviera oyendo algunas voces más radicales dentro de su propio gobierno, pero ¿será que el presidente Gustavo Petro sí es capaz de oír esas otras miradas y de acogerlas y adaptarlas por el bien de su propio gobierno? ¿Usted cómo lo ve? Pues yo creo que él es un hombre inteligente y él se debe dar cuenta de que si sigue esta situación, pues se va a seguir deteriorando pues la balanza de pagos, tenemos un déficit muy grande, de más del 5% del PIB en el balance externo del país, y no es el momento para estar molestando yo ponía la gansa que pone los huevos de oro, que no le vaya a torcer el pescuezo en la columna,
y sí, de eso se trata, de que dé señales muy claras de que Ecopetrol va a seguir siendo apoyada por el gobierno y que no, que las pues yo diría, pues si yo fuera él, yo cambiaría el gabinete, o sea, francamente. Wow, esa es la noticia. Esa es una gran... No sé si pues si yo fuera esa noticia es tremenda, doctor Kalmanovitz. Él no es yo, y yo no soy él, pero si yo fuera él, haría él. Sí. Sí, profesor Kalmanovitz, ¿usted a qué ministro sacaría? Pues a Inés, él es, me parece una piedra en el zapato. Le agradecemos, profesor Salomón Kalmanovitz, columnista del Espectador, economista, escritor, ex codirector del Banco de la República. No, bueno, gracias. Perdón. Disculpe, usted estaba hablando cuando lo interrumpimos, es que perdimos momentáneamente la comunicación. Adelante, desarrolle la idea, por favor, doctor Kalmanovitz. Y disculpe la interrupción. No, pues que cambiaría a Irene Vélez, sobre todo. Digamos, sí. Es la que está haciendo más ruido y causando pues incertidumbre sobre cuál va a ser la política petrolera, si es la de ella o si la de los adultos en el gobierno. Profesor Kalmanovitz, ¿y a qué otros ministros cambiaría? Usted dice yo cambiaría el gabinete, evidentemente se está refiriendo a otros ministros. ¿Cuáles otros no le gustan? No, pues no, yo no podría hacer un balance de cada uno de los ministros, pero conozco a muy pocos y no han tenido una digamos, no han sobresalido. Pues una ministra que estaba siendo muy discorde, pues ahora no recuerdo su nombre, y también pues le diría que se calmara o la cambiaría. ¿Cuál sería? ¿Agricultura, Cecilia López o la ministra de Ambiente, Susana Muhammad? ¿Cuál puede ser? Susana Muhammad es también muy beligerante. No, pues otra... bueno, no me acuerdo. ¿De salud? Carolina Corcho de salud. ¿Corcho, de pronto? No, tampoco. Esa ha estado bastante callada y digamos, ella sí conoce el tema muy a fondo. Es decir, lo que uno entiende, doctor Kalmanovitz, y su opinión es muy importante, es que con este gabinete del presidente Petro las cosas no van bien si lo interpretamos bien a usted, para poder darle un mejor rumbo a la economía en Colombia, sobre todo con la amenaza de una recesión. Pues yo diría que el ministro de Hacienda debiera ser la persona que habla por el gobierno en todos estos temas, incluso los energéticos, y no dejarle eso a la ministra de Minas. Yo creo que él es la persona más responsable y la que más tranquilidad le da a los mercados, y que hay tanto pues a los agentes nacionales como internacionales. Entonces yo creo que él debiera ser el portavoz del gobierno en estos temas y quitarle esa pues digamos, pues tengo la impresión de que la ministra de Minas está bastante callada, o sea, como que ya se han dado cuenta que no debe hablar. Claro. Profesor Kalmanovitz, vamos arreglando las cargas por el camino. Claro. Profesor Kalmanovitz, del proyecto de reforma tributaria, ¿qué es lo que más le gusta y qué es lo que más le molesta? No, me parece muy necesario la reforma, tal como la ha planteado el ministro Campo. Me parece que el país tiene un recaudo tributario raquítico de menos de 15% del Producto Interno Bruto. El promedio latinoamericano es 22-24% del PIB.
y no estamos en la región donde se cobran más impuestos. O sea, entonces yo creo que va por buen camino, y parecería desastroso si se impone la visión de César Gaviria de dejarlo pasarlo de 22 billones a 10 billones de pesos, que sería pues una curita frente a la magnitud de que se requiere para por lo menos encontrar un equilibrio fiscal, que estamos lejos de eso. Tenemos un déficit fiscal mayor de 5% del Producto Interno Bruto, es incluso más, es el más grande de toda la historia del país, y eso hay que enmendarlo. Sí. Profesor Kalmanovitz, hace pocos días el presidente Petro firmó un acuerdo con el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, por el cual los ganaderos le venderían al Estado 3 millones de hectáreas para distribuirlos entre tanta gente que no tiene tierras en Colombia. Ha habido mucha controversia sobre el asunto. Algunos han dicho que este es un acuerdo histórico. ¿Usted cree que eso puede salir bien? Pues yo creo que eso puede salir bien en la medida en que se haga muy lentamente y durante un periodo de unos 6 años. O sea, si usted le va a meter 60 billones de pesos a ponerlo en manos de los dueños de esas tierras, de un día para otro no tiene de dónde sacarlo, mejor dicho. Entonces tendría que hacerlo con títulos a 10, 20 años, e ir muy lentamente. Digamos, se podría empezar a hacer y diría que necesitaría 2 gobiernos, 2 periodos para poderlo completar. O sea, sería un programa muy ambicioso. Sí. Entonces yo diría que eso hay que ver cómo se implementa, y va a ser, como yo le digo, de manera gradual, porque el gobierno no cuenta con, bueno, no va a hacer esa compra de contado porque no tiene de dónde. Entonces la va a hacer lentamente, y cada año va a hacer algunas compras, y le va a dejar al próximo gobierno que termine la tarea, pero eso es monumental y eso no se puede hacer de un día para otro. Profesor Kalmanovitz, finalmente, ¿cómo ha visto usted a la vicepresidenta Francia Márquez? Pues a mí me simpatiza ella mucho. La he visto pues como muy callada. Esperaría que interviniera más y que se hiciera más visible en el gobierno, que opinara más. Pues ella me parece una persona muy sensata. Le agradecemos, Salomón Kalmanovitz, columnista del Espectador, economista, escritor, codirector del Banco de la República, por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Buen día para usted, muy amable. Buenos días, adiós. Muchas gracias. Muchas cositas para sacarle punta, más adelantico podemos volver. Muy muchas de las frases de Kalmanovitz. Que no es propiamente un señor de extrema derecha ni nada de esto. Correcto. Para que vayan a decir, no, es que están criticando desde la oposición. No, este es un señor que ha sido más bien cercano a la línea Petro a lo largo de la carrera política de Petro. Ya regresamos con el análisis. El día empieza con un café y la información que usted necesita. RCN Mundo, con todo el mundo.